Durante siglos, se les trató como dioses en la tierra. Vivían entre palacios dorados, banquetes interminables y joyas malditas. Pero tras las cortinas de terciopelo y los retratos oficiales, corría sangre. Sangre real. Porque la historia de la monarquía no es solo de coronaciones. Es de traiciones, incestos, ejecuciones secretas y asesinatos disfrazados de accidentes. Y lo más perturbador, es que muchos de estos crímenes ocurrieron por orden directa del trono. Advertencia. Este vídeo tiene fines exclusivamente históricos y educativos. El contenido puede incluir referencias a hechos reales perturbadores o sensibles, tratados con el máximo respeto. Si eres sensible a estos temas, considera verlo con discreción. Desde la antigua Roma hasta los castillos de Windsor, la realeza ha gobernado con puño de hierro y daga en la espalda. Los reyes eran intocables, elegidos por Dios. Y eso los convertía en jueces, verdugos y, a veces, monstruos. La historia oficial habla de glorias militares, alianzas dinásticas y tronos heredados por derecho. Pero lo que no se enseña en los libros escolares es lo que ocurría dentro de las alcobas reales. Envenenamientos silenciosos. Hijos asesinados por sus padres. Reinas ejecutadas por amar demasiado, o por no poder dar un heredero varón. ¿Sabías que un rey europeo mandó asesinar a su propio hijo de 18 años porque lo consideraba una amenaza? ¿O que una reina ordenó matar a su rival, minutos después de nacer su hija? ¿Y que algunos cuerpos fueron ocultos en criptas secretas, sin lápidas, para borrar todo rastro del crimen? La sangre azul no siempre fue símbolo de nobleza. A menudo, fue el precio que otros pagaron para conservar el poder. En este recorrido, desenterraremos los crímenes más escalofriantes cometidos por las coronas más poderosas del mundo. No es una historia de cuentos de hadas. Es una historia de traiciones, tortura, codicia, y reyes que preferían ver arder a sus propios hijos, antes que perder el trono. Prepárate para entrar en los pasillos oscuros de la realeza, donde las coronas pesan más que la vida humana, y donde el mayor enemigo siempre duerme en el mismo palacio. Bloque 1. El zar que mató a su propio hijo, Moscú, año 1581. La nieve cubre los tejados de la ciudad. Las campanas de la catedral repican en la distancia. Y dentro del Kremlin, en una sala iluminada por antorchas, un grito sacude los muros: «Padre, por favor. Detente». Iván IV, más conocido como Iván el Terrible, fue el primer zar de todas las Rusias. Un monarca temido por su crueldad, obsesionado con la traición, y devorado por la paranoia. Durante su reinado, creó la Oprichnina, una especie de policía secreta encargada de torturar y ejecutar a quien él considerara una amenaza. A menudo sin juicio. Sin pruebas. Sin misericordia. Pero el crimen más oscuro de Iván no fue contra un enemigo. Fue contra su propio hijo. Su heredero, Iván Ivanovich, era un joven educado, fuerte, admirado por el pueblo. Pero eso, para su padre, era motivo de sospecha. Y una noche, tras una discusión por una decisión militar, el zar perdió el control. Le golpeó en la cabeza con su cetro de hierro. El joven cayó al suelo, con el cráneo fracturado, y los ojos suplicando por perdón. Iván, en un raro momento de lucidez, cayó de rodillas. «Te he matado, mi hijo», gritó, según relatan las crónicas. Pero ya era tarde. El heredero murió días después. El zar jamás se recuperó. Ni Rusia. La muerte de su hijo significó el colapso de la dinastía. Y sumió al país en una era de caos conocida como el tiempo de los problemas. Todo porque un rey, en su locura por el poder, prefirió destruir su propia sangre, antes que verla florecer sin su permiso. Y esta no sería la última vez que un trono se mancharía con sangre familiar. Porque en la historia, los lazos de sangre no siempre son garantía de lealtad. En Inglaterra, por ejemplo, una reina ordenó ejecutar a su prima. Una que también era reina, y que suplicó por su vida hasta el último segundo. Corona Bloque 2, la reina que firmó la muerte de su propia sangre, Inglaterra, 1587. El amanecer es gris,
y en el patio del castillo de Fotheringhay, una mujer se prepara para morir. Viste de negro. Camina con la cabeza alta. Y sostiene un crucifijo entre las manos. Es María Estuardo, reina de Escocia. Y está a punto de ser decapitada, por orden de su prima. Isabel I de Inglaterra gobernaba con firmeza. Su reinado estaba lleno de enemigos, católicos que la consideraban ilegítima, potencias extranjeras, y en especial, una mujer con derecho al trono, su prima María. María Estuardo había sido reina desde los 6 días de nacida. Había sido esposa del rey de Francia. Y tras su regreso a Escocia, su vida se convirtió en un drama trágico. Su marido asesinado, su reputación destruida, y su reino en rebelión. Buscando refugio, huyó a Inglaterra. Pero Isabel no la recibió como aliada, sino como amenaza. La encerró durante 19 años. Casi 2 décadas en castillos, vigilada día y noche. Hasta que, en 1586, se descubrió una carta. Una supuesta conspiración para asesinar a Isabel y coronar a María. La decisión fue inmediata, pena de muerte. Pero Isabel dudó. Era su sangre. Su reflejo en otro reino. Otra reina que, como ella, había sido criada entre intrigas y cuchillos. Finalmente, firmó la orden de ejecución. El 8 de febrero de 1587, María Estuardo fue conducida al cadalso. Se arrodilló. Pronunció una oración. Y extendió el cuello. El verdugo necesitó 3 golpes para separarle la cabeza. Y cuando la levantó, su peluca cayó, dejando ver su cabello gris, carcomido por los años de encierro. El silencio fue sepulcral. Y aunque Isabel alegó más tarde que no quiso que se ejecutara tan pronto, el daño ya estaba hecho. Una reina asesinó a otra. No en el campo de batalla, sino con una firma. Y lo hizo por lo mismo que tantos otros lo han hecho, miedo a perder el trono. Pero si crees que esta es la historia más cruel entre familias reales, espera a conocer a un rey de Francia que mandó a matar a miles, en una sola noche. Bloque 3. El rey que bañó París en sangre, París, 24 de agosto de 1572. La ciudad duerme, pero no por mucho tiempo. En los callejones oscuros, hombres armados se preparan. Espadas afiladas, antorchas encendidas, órdenes claras. A la señal del campanario, el infierno se desata. Es la noche de San Bartolomé. Y París se convertirá en un matadero. El rey de Francia, Carlos IX, joven, manipulable y profundamente inseguro, estaba rodeado de poderosas figuras. La más temida, su madre, Catalina de Medici. Los conflictos religiosos dividían al país. Los católicos detestaban a los hugonotes, protestantes franceses, y el matrimonio recién pactado entre la católica Margarita de Valois, hermana del rey, y el hugonote Enrique de Navarra debía simbolizar la reconciliación. Pero no fue una boda, fue una trampa. Días después del matrimonio, Catalina de Medici convenció a su hijo de actuar. Le dijo que los hugonotes planeaban asesinarlo. Que había que adelantarse. Que debía eliminar a sus enemigos, de una vez por todas. Carlos IX, presionado, accedió. Y en la madrugada del 24 de agosto, los soldados reales comenzaron su labor. Casa por casa. Puerta por puerta. Los protestantes fueron acuchillados, arrojados por las ventanas, ejecutados en plazas públicas. Matadlos a todos, que Dios sabrá reconocer a los suyos. Gritaba un comandante, según relatos de la época. El río Sena se tiñó de rojo. Los cadáveres flotaban junto a los botes. Y los gritos se escuchaban hasta en el Louvre. Se estima que entre 5,000 y 10,000 personas murieron solo en París. Otras miles en las ciudades que siguieron su ejemplo. Lo más perturbador es que la familia real estaba en el centro de todo. Catalina supervisó personalmente las listas de objetivos. Y Carlos, días después, confesó: sí, lo ordené. ¿Y qué queríais que hiciera? Me obligaron. Fue una masacre sin castigo. Sin juicio. Sin arrepentimiento.
Una boda se convirtió en una ejecución masiva. Y un rey se manchó las manos, para complacer a su madre. La noche de San Bartolomé no fue solo una masacre religiosa. Fue un aviso, que la sangre, para los monarcas, es un precio aceptable, si garantiza el control. Y si hablamos de control absoluto, pocos reyes han superado la crueldad de uno que vivió aislado, paranoico, y que acabó asesinando a toda su familia con sus propias manos. D. Bloque 4. El emperador que envenenó a su linaje, China, año 1722. La ciudad prohibida despierta bajo una neblina espesa. Los jardines imperiales están en silencio. Y en el trono del dragón celestial, se sienta un hombre al que nadie osa mirar a los ojos, Yongzheng, emperador de la dinastía Qing. Su ascenso al trono fue turbio. Entre rumores de documentos falsificados, hermanos envenenados, y desapariciones misteriosas dentro del palacio. Yongzheng gobernaba con una mezcla de inteligencia implacable y brutalidad invisible. No gritaba. No torturaba en público. Simplemente, hacía que la gente desapareciera. Su reinado fue conocido por dos cosas: una reorganización total del poder imperial, y un número creciente de muertes en la familia real. Tenía 14 hermanos. Pero en menos de 10 años, más de la mitad habían muerto de causas naturales. Excepto que los registros médicos hablaban de hemorragias internas, de piel tornándose púrpura, de vómitos con olor a almendras amargas, síntomas de cianuro. Uno de sus hijos, el príncipe Ongxi, era el favorito de su madre. Valiente, educado y popular en la corte. Pero cuando comenzaron los rumores de que sería proclamado heredero, el príncipe fue repentinamente exiliado. Años después, murió en circunstancias sospechosas. Y nunca se dio explicación oficial. Los sirvientes imperiales sabían lo que pasaba. Y también sabían que preguntar era igual a cavar tu propia tumba. El emperador es como el cielo. No se le mira, no se le juzga, no se le cuestiona, decía un edicto imperial. Yongzheng, además, estaba obsesionado con la alquimia. Pasaba horas en cámaras secretas, bebiendo elixires de mercurio y oro líquido, buscando una inmortalidad que jamás llegó. Murió en 1735, probablemente envenenado por sus propios brebajes. Pero dejó atrás un legado de terror dentro de su propia sangre. Una dinastía debilitada, paranoica y marcada por el silencio. Un emperador que borró su linaje, para que nadie más tuviera poder sobre él. Y si crees que eso fue extremo, espera a conocer a la reina que mandó ejecutar a más de 600 personas, solo para vengar una traición personal. Bloque 5. La reina que convirtió el amor en una masacre, Madagascar, mediados del siglo XIX. Los tambores reales retumban en las colinas. El pueblo guarda silencio. Y en el centro del palacio de Roba, una mujer de mirada impenetrable da la orden. Que sufran como yo sufrí. Que ninguno olvide lo que cuesta traicionar a una reina. Su nombre era Ranavalona y su reinado, que duró más de 30 años, fue una era de castigos brutales, juicios sangrientos y limpieza total de traidores, reales o imaginarios. Pero lo que desató su furia más cruda fue una traición del corazón. Ranavalona había amado profundamente a un hombre de su corte. Andriamiaja, un noble joven, valiente y respetado. Era su confidente, su amante oculto, y, según muchos, su única debilidad. Pero cuando la reina descubrió que él conspiraba con misioneros cristianos europeos para frenar sus políticas sangrientas, todo cambió. Lo mandó ejecutar, personalmente. Pero eso no bastó. Durante los días siguientes, la corte fue purgada. Se arrestaron a 600 personas vinculadas directa o indirectamente con él. Familiares, amigos, sirvientes, soldados. Fueron obligados a marchar descalzos sobre brasas ardientes, a beber veneno en rituales de juicio divino, o a ser arrojados desde los acantilados de Antananarivo. Cuerpos colgando de los árboles. Gritos apagados por los tambores. Madres obligadas a mirar cómo mataban a sus hijos. Todo, para que nadie olvidara lo que pasaba cuando se desafiaba al amor de una reina. Ranavalona convirtió el trono en una prisión,
y el amor, en arma. Sus políticas aislacionistas, su odio hacia los extranjeros, y su represión brutal a los conversos cristianos, hicieron que Madagascar se convirtiera en una isla de muerte bajo una única voluntad, la suya. Prefiero que este reino se hunda en sangre, a que se arrodille ante manos extranjeras, declaró. Y muchos creyeron que hablaba en metáfora. Pero los ríos teñidos de rojo demostraron que hablaba en serio. Ranavalona murió en su cama, sin castigo. Con una paz que nunca permitió a los demás. Y un legado que aún causa escalofríos entre los historiadores. Una reina que confundió el trono con su alma, y convirtió la traición en exterminio. Pero si crees que todo esto ocurrió en tiempos antiguos, espera al siguiente bloque. Porque incluso en el siglo XX, la realeza siguió ordenando asesinatos. En la oscuridad. En nombre del honor, y del silencio. Bloque 6. La princesa olvidada por su propia familia, Londres, 1940. Europa arde en guerra. Los bombardeos caen sobre Inglaterra. Y en medio del caos, una niña de sangre azul desaparece del ojo público. Su nombre era Princesa Catherine Bowes-Lyon, sobrina del rey Jorge VI y prima de la actual reina Isabel II. A los ojos del mundo, ella no existió. Nunca fue presentada oficialmente. Nunca asistió a banquetes. Nunca fue mencionada en discursos reales. Y sin embargo, era parte de la realeza británica. ¿Qué ocurrió con ella? Años después, documentos filtrados revelaron una verdad perturbadora. Catherine, junto a su hermana Nerissa, fueron internadas en un hospital psiquiátrico a los pocos años de edad. Ambas diagnosticadas con una discapacidad intelectual leve, fueron consideradas una vergüenza genética para la casa de Windsor. Y la decisión fue inmediata: esconderlas. En 1941, las princesas fueron ingresadas en el Hospital Royal Earlswood, junto con otros miembros de la familia con condiciones similares. Pero lo más escalofriante no fue su encierro. Fue el silencio. En 1963, cuando murió Nerissa, su tumba fue marcada con una simple etiqueta de plástico y un número, 273. Nada más. Ningún título. Ningún nombre. Ningún funeral real. La familia real las había declarado muertas, décadas antes. En las guías genealógicas oficiales, las princesas figuraban como fallecidas desde 1940, cuando en realidad, seguían vivas, encerradas, ignoradas y completamente aisladas. No hubo visitas. No hubo contacto. Solo silencio, y un frío institucional que duró hasta el fin de sus vidas. Cuando los tabloides británicos descubrieron la historia en los años 80, el escándalo fue inmediato. Pero el palacio no emitió comentarios. Ni entonces. Ni ahora. Las preguntas quedaron flotando. ¿Cuántos más fueron escondidos? ¿Cuántas vidas reales han sido enterradas vivas, por no cumplir con un estándar? Porque en el trono, la apariencia vale más que la sangre. Y la imperfección es motivo de exilio. El caso de las princesas olvidadas es un ejemplo moderno de cómo el poder sigue siendo capaz de borrar incluso a los suyos, cuando la verdad no conviene. Pero aún falta una historia. Un caso donde la realeza no solo ordenó un asesinato, sino que lo cometió con sus propias manos. Una cena. Un hermano. Un disparo. Y un reino entero, sumido en el silencio. Gota de sangre pistola bloque 7. El príncipe que mató a su propio rey, Katmandú, Nepal. 1 de junio del año 2001. La noche cae sobre el palacio de Narayaniti, donde la familia real celebra una cena privada. Velas encendidas. Copas de vino. Risas forzadas. Pero entre los invitados, hay uno que no ríe. El príncipe heredero Dipendra. Joven, brillante, formado en Reino Unido, Dipendra era el futuro de la monarquía nepalí. Pero también era un hombre herido. Herido por el poder, y por el desprecio de sus padres. La razón, su amor prohibido. Dipendra quería casarse con Devyani Rana, una mujer de sangre noble, pero no aceptada por el rey Virendra y la reina Aishwarya, por motivos políticos y dinásticos. Discutieron.
Lo presionaron. Lo humillaron. Esa noche, durante la cena, Dipendra abandonó la sala y volvió minutos después. Vestido con uniforme militar. Armado con una metralleta M16. Y entonces, el infierno comenzó. En menos de 15 minutos, disparó contra su padre, su madre, su hermano, su hermana, sus tíos. 10 miembros de la familia real fueron asesinados. Entre ellos, el propio rey Virendra, con 3 impactos de bala. La reina, encontrada abrazando a su hija, con el rostro desfigurado por el disparo final. Dipendra, tras la masacre, se disparó en la sien. Pero sobrevivió. En estado de coma, y mientras agonizaba en la cama de un hospital, fue declarado rey de Nepal. Sí, el asesino fue coronado rey, aunque solo duró 3 días antes de morir. El país entero entró en shock. La monarquía jamás volvió a ser la misma. La versión oficial declaró que fue un crimen pasional. Pero hasta hoy, muchos no creen la historia. Hablan de conspiraciones militares. De posibles complots internacionales. De un golpe de estado disfrazado de tragedia familiar. Pero los cadáveres estaban ahí. Y el silencio, también. Un príncipe mató a su rey. Un hijo mató a sus padres. Y un país perdió su corona para siempre. Porque tras la masacre de Katmandú, el pueblo perdió la fe. Y pocos años después, la monarquía fue abolida. La sangre real había llegado al punto final. Pero aún falta lo más poderoso, el clímax emocional. La reflexión que conecta todos estos casos, y nos obliga a mirar de frente la verdad que el poder oculta tras los muros dorados. Cuando pensamos en reyes y reinas, nos vienen a la mente castillos, joyas, historia, y una imagen que desde niños nos enseñaron a admirar: la monarquía como símbolo de civilización, de grandeza, de nobleza. Pero si corremos el velo, lo que encontramos no es un cuento. Es una herencia de miedo, traición y muerte. Una madre que envenena a sus hijos por el control. Un príncipe que asesina a su propia sangre en una cena. Una reina que convierte el amor en matanza. Una corona que encierra a sus propias hijas, porque no encajan en la foto oficial. ¿Dónde termina la tradición? ¿Y dónde comienza la tiranía? Durante siglos, el poder absoluto de la sangre azul fue intocable. Sin jueces. Sin elecciones. Sin culpa. Las coronas no se manchan, decía el mito. Pero la historia grita lo contrario. La verdad es esta: las monarquías han sido templos de luz para el pueblo, y calabozos de sombra para quienes vivieron dentro. Ser parte de la realeza no significaba seguridad. Significaba estar rodeado de enemigos, incluso entre tu propia familia. Porque para los tronos, la sangre siempre fue un recurso. Un precio. Un arma. ¿De qué sirvió tener imperios si los hijos eran sacrificables? ¿De qué sirvió predicar honor, cuando el amor era motivo de ejecución? Cada una de estas historias no es solo un caso aislado. Son señales. Cicatrices que aún laten detrás de los retratos reales, de los himnos nacionales, de los palacios que hoy se han convertido en museos. Pero no te confundas. Los muros han cambiado. Las banderas han evolucionado. Pero el deseo de poder absoluto, ese, sigue vivo. Y si hoy crees que todo esto quedó en el pasado, pregúntate, ¿cuánto de lo que aún se calla podría helarte la sangre? Hoy, muchos de esos palacios donde reyes firmaron ejecuciones son atracciones turísticas. Miles de personas caminan por esos salones, tomando fotos, sonriendo, sin saber que bajo sus pies hay tumbas. Que tras cada vitrina hay un grito que fue silenciado. Y que cada trono fue construido sobre cadáveres. Porque la realeza, con su brillo dorado y su linaje sagrado, jamás fue solo símbolo de unidad o progreso. También fue una maquinaria de miedo, control y muerte. Y lo más escalofriante es esto: nada de esto se enseña en las escuelas. Nada de esto se menciona en los libros oficiales. Y casi todo fue borrado a propósito. Pero los documentos existen. Los testimonios resisten. Y la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Si este vídeo te impactó,
Si te hizo cuestionar lo que siempre diste por cierto, no dejes que este conocimiento muera aquí. Suscríbete si quieres seguir descubriendo el lado oscuro de la historia. Historias que fueron censuradas. Verdades que molestan. Cicatrices que aún sangran, aunque nadie las vea. Déjanos tu comentario. ¿Cuál de estas historias te marcó más? ¿Y qué otras verdades crees que han sido enterradas con corona y todo? Porque aquí, la historia no se calla. Se revela. Y esto, apenas comienza.